Buenas, tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo, este espacio que el Señor nos regala para meditar sobre su palabra, aprender a conocerle un poquito más, a entenderle un poquito más a través de la Escritura. En esta ocasión estamos en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me gustaría que miráramos dos palabras importantes, que es primero bienaventurados y luego pobres. La palabra bienaventurado se lee en griego makarios y nos da la idea de ser benditos, afortunados, felices, dichosos, supremamente gozosos. Eso en cuanto a la palabra bienaventurados. La palabra pobre se lee tochos en griego y nos da la idea de agacharnos, de acurrucarnos, de mendigar y de ser pordioseros, desposeídos totalmente de todos y de todo. Eso es la palabra pobre. Transliterando, podríamos decir de la siguiente manera: bendito y enormemente bendecido y lleno de gozo es aquel o aquella persona que se encuentra en absoluta miseria y es un mendigo espiritual. Repito, transliterando este versículo y conforme al significado de estas dos palabras, quedaría de la siguiente forma: bendito y enormemente bendecido y lleno de gozo es aquel o aquella persona que se encuentra en absoluta miseria y es un mendigo espiritual. Así, de esta forma, dice allí el versículo que de ellos, de este tipo de personas que tengan esta actitud, de ellos es el reino de los cielos. Y es importante notar que aquí esta promesa está en un presente continuo. Es decir, cuando dice porque de ellos es, ese es un presente continuo. No dice en un pasado sería porque de ellos fue el reino de los cielos. O en un futuro diría porque de ellos será el reino de los cielos. No. Nos dice porque de ellos es el reino de los cielos, un presente continuo. Eso es importantísimo porque entonces lo que nos quiere decir el Señor Jesús es que debemos tener esa actitud siempre, en todo momento, en un presente continuo. Siempre, el aquí y el ahora, debemos tener esa actitud. ¿Cuál actitud? Bueno, de inclinarnos delante del Señor, de tener esa condición de mendigar, esa condición de ser pordioseros espiritualmente, que no poseemos nada, estamos totalmente desposeídos y nos agachamos, nos acurrucamos delante de Dios, delante del Señor. Bueno, si tenemos esa actitud delante de nuestro buen Dios, Él también nos describe su actitud delante de aquellas personas que le buscan de esta forma. Por ejemplo, en Salmos 34:18 nos dice: cercano está el Señor Jehová a los que están quebrantados de corazón, a los que están abatidos de espíritu. Él los consolará, Él los salvará. También en Salmos 51:17, el cual fue escrito por el rey David después de su lamentable deceso con Betsabe, y arrepentido escribe lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia, no rechaza. Isaías 57:15 también nos habla del Señor en primera persona y dice lo siguiente: yo estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y el corazón de los oprimidos. Vivifica ese espíritu y ese corazón a aquel que se presenta de esta manera delante del Señor. Y terminaríamos allí en Isaías 66:1 y 2, y dice el Señor en primera persona hablando, dice: yo miraré con aprobación al que es humilde y al que es de espíritu contrito, pero además a aquel que tiembla ante mi palabra. Aquel que tiembla ante mi palabra. Podemos resumir en estos 4 versículos la actitud de Dios, y es la siguiente. Podríamos decir que Dios habita
aquel que tiene humildad y en aquel que tiene un espíritu contrito y un corazón quebrantado. Él habita allí, pero también Él habita en aquella persona que tiembla, que honra, que reverencia su palabra delante de Él. ¿Cuál es nuestra actitud en el día de hoy? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Si es una actitud continua, como nos manda el Señor Jesús, cotidiana, continua, siempre, ¿cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud frente a nuestros hermanos, en nuestra iglesia, en nuestra casa? Humilde, sencilla, con un corazón quebrantado, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos del auxilio de Dios, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su misericordia. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a tener este tipo de actitud. El Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias.